La pintora Leonora Carrington llegó a México huyendo del fascismo de la mano de Renato Leduc. Vivían en la colonia San Rafael. Una tarde, al atravesar un lote baldío, se encontró a Remedios Varo y, como se conocían, le preguntó: ¿qué haces allí? Voy por unos cigarros. La acompañó y después Remedios Varo la invitó a su departamento, donde vivía con Benjamín Pérez, el número 18 de la calle de Gavino Barreda. Leonora recuerda haber visto pegado con chinches un dibujo provocador de Picasso, un falo de Tanguy y otro más de Max Ernst, antigua pareja de Leonora. Allí estaba también la fotógrafa Katy Horna, un grupo de trasterradas que huyeron de la guerra y que encontraron en nuestro país el suyo para enriquecerlo con su arte. Los distintos hilos de las distintas tradiciones culturales, al mezclarse con otros, se enriquecen. Eso es transcultura. Pedro Miguel es un escritor y periodista de origen guatemalteco que llegó a México siendo niño. Su nombre real es Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya, y él lo deja en Pedro Miguel para hacerse la vida sencilla. Es que Miguel, además de ser un nombre, es también apellido que tiene una raíz árabe y reconoce que Guatemala, como parte de Mesoamérica, recibiría ancestralmente migraciones árabes, europeas, africanas, que se mezclaron con aquellos pueblos originarios donde se asentaron los mayas y otras culturas prehispánicas de gran importancia. ¿Cuál es la historia de esa migración, Pedro Miguel? Cuéntanos, porque hay una fuerte presencia libanesa y es el caso de tus antecesores, ¿verdad? No. ¿No? Mira, Bueno, no. no sé. No, Arce es un apellido del norte de Castilla, lindando con el País Vasco. Montoya es un apellido andaluz. Mi abuelo Pedro Montoya pues, tenía rasgos indígenas, marcadamente indígenas. Mi abuela materna Camila tenía rasgos negroides. Mi padre tenía rasgos más bien europeos. Mi madre tenía rasgos de callejera mezclada. No hay nada, pero sí soy consciente de que tenemos una herencia genética y cultural andaluza, muy importante. Claro. Evidentemente tenemos herencias físicas y culturales fuertísimas mesoamericanas, preponderantes incluso, y tenemos una herencia europea innegable, ¿no? Es decir, hablamos español, hemos adoptado muchas cosas. Por supuesto. ¿No? Hay en esta historia de migraciones que de alguna manera conforman el tejido social en el sureste del país, pero sobre todo en Guatemala, algo que sientes que en tu personalidad o al interior de tu familia permeó, que tiene que ver con, no sé, la forma de hablar, hay que decirlo a veces hasta la forma de rezar o de cantar de las abuelas en la cuna a los niños con las que las arrullan. Mira, el asunto de la nacionalidad es algo muy complicado, ¿no? De la identidad nacional, porque es imaginario. Son construcciones imaginarias. ¿Qué es ser mexicano? ¿Es comer mole? ¿Es cantar el himno nacional? ¿Es bailar el jarabe tapatío? Emborracharse. ¿Es emborracharse con tequila? ¿O por qué no con mezcal? ¿O por qué no con sotolo? ¿Por qué no con pocho? La identidad es una construcción negativa. Nosotros construimos la identidad mexicana a partir de una negación. Somos no españoles. Esa es una primera definición. Es una construcción que es en contraposición y de resistencia al mundo. En ese sentido, yo no veo que haya una fractura entre mi mexicanidad y mi guatemaltequidad, por así decirlo, porque mexicanidad y guatemaltequidad son en buena medida la misma cosa. En todo caso, la mexicanidad yo la vería como, ¿sabes? Como un continuo histórico muy antiguo, que es la proyección
de influencia cultural, económica, comercial, militar, de dominación política, desde un altiplano hacia dos litorales, el Pacífico y el Golfo. Pedro Miguel detalla que entre sus antepasados hay españoles originarios del norte y del sur de aquella península, así como ADN africano, indígena y un poco de todo. Al final, sostiene el dicho de que América Latina es también un lejano occidente porque incluso aquí se conservan tradiciones europeas que allí se perdieron. Algo que sí parece corresponder a una línea muy definida de su linaje familiar es el compromiso político de izquierda, marcado por antepasados diplomáticos, luchadores sociales y líderes políticos, como nos cuenta a continuación. Nazco en Guatemala, vivo en Guatemala hasta los 9 años. ¿A qué se dedicaba tu familia? ¿Qué era? Mi abuelo materno era obrero fundidor. Mi abuela materna era entre miserable y rica porque eran cosas muy difíciles de entender. Es decir, tenía casas, pero tenía que coser para vivir. Mi abuelo paterno era diplomático, escritor. Mi tío abuelo paterno era historiador, imaginero. Ahí está la vena, ¿verdad? Puede ser. Y, bueno, sí, todos escribían, ¿eh? Mis 4 abuelos escribían. Algunos con muchas faltas de ortografía y otros estaba juglaría y clerecía ahí mezclados, ¿no? Había unos que contaban historias que en el fondo tenían que ver con ellos. Sí, claro, por supuesto. Con una tradición además de luchas históricas, es decir, el tatarabuelo de mi abuelo fue independentista, se carteó con Morelos, fue el primer presidente de un país que se llamó Centroamérica. Ah, ok. Mi tatarabuelo materno peleó contra el invasor William Walker en Nicaragua. Está enterrado en la Catedral de Granada. Mi abuelo peleó en el ejército de Sandino. Siempre hubo esa tradición. Mi padre era un hombre de izquierda que murió en el exilio. Mi madre también. Mi padrastro, por el que llegamos a México, pues era un militante de izquierda de toda la vida. Uno no puede escapar a signos tan fuertes, ¿no? ¿Crees que a veces el mexicano sigue siempre mirando hacia el norte y poco mira hacia el sur? Que hay que decirlo, también tiene grandes aportes en términos de luchas entre, digámoslo así. Sí y no. Sí y no, porque es cierto que hay una admiración nacional, pues yo diría que más bien es tecnológica, ¿no? Por el desarrollo tecnológico, económico, si tú quieres, del norte. Pero no podemos olvidar que México está vinculado por tradiciones muy fuertes desde la independencia y desde antes, desde la colonia, pues estaban las peregrinaciones, por ejemplo. Venían a Chalma, iban a Esquipulas, iban hasta Colombia, hasta santuarios de Colombia, en fin, ¿no? ¿Cómo es que llegas tú, su hijo, pues obviamente con una familia, entiendo, con un padrastro, nos decías? ¿Cómo es que llegan? ¿Por qué llegan a México? ¿Cuándo? Llegamos en 1967. O sea, yo nací 2 veces. Nací en 1958 en Guatemala y nací en el DF, en el antiguo DF, en 1967, 9 años después, ¿no? Llegamos a México. Mi padrastro era psicoanalista. Wow. Y fue muy generosamente recibido por la comunidad psicoanalítica mexicana. Gente de la Asociación Psicoanalítica, Ramón Parres, el doctor Rafael Barajas, padre del Fisgón. El Fisgón y yo nos conocemos desde los 10 años porque nuestros papás eran colegas. Qué interesante. Entonces, hubo una recepción amorosísima, pues del país en general, yo me atrevería a decir.
En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra chute. Chute es una palabra no muy conocida en nuestro país, pero se conoce y se usa en el estado de Chiapas. Esto por la cercanía y convivencia que existe con Guatemala, de donde es originaria, y ha sido incluida ya de forma coloquial en su vocabulario. Chute. Y aquí te explicamos qué significa. Se dice que chute es un término que describe a una persona que es entrometida, metiche, que aplica para aquellos que están allí y nadie los llamó. Como dato curioso, durante la primera década de los años 2000, las personas que tenían teléfonos de gama alta solían colocar un plástico estilo polarizado, que se le llamó anti-chute. Esto impedía que terceras personas pudieran revisar los mensajes de otras personas. Así que la próxima vez que veas a alguien chismoseando donde no le corresponde, puedes llamarlos chute, recordándoles que es mejor no entrometerse. La persecución política por encabezar una postura distinta a la entonces dictadura en Guatemala es lo que provocaría la llegada a México de la familia de Pedro Miguel, quien dice que nunca ha sentido problemas con respecto a su nacionalidad, pues se siente mexicano desde que se bajó del avión. Y esto tampoco le causa ningún menoscabo a su guatemaltequidad. Por cierto, con todo y algunos inconvenientes en la escuela a donde entraría a estudiar cuarto de primaria, dice que la recepción que le dio México a él y a su familia siempre fue cálida. ¿El origen de la migración fue algún tipo de violencia, de guerra? Persecución política, sí. Okay. Sí, había que irse porque te mataban. Claro. ¿No? Era una dictadura brutal. Fue una experiencia que sí fue traumática, digamos, porque yo venía de una familia muy ampliada, de una casa muy grandota, y fue venir a vivir como un poco en la soledad en un departamentito, ¿no? Bajo las garras de mi madre, con la que yo no tenía buena relación. Ajá. Es decir, mi relación con la figura materna era mi abuela, mi tía abuela, mis tías, todas menos mi madre. Bueno, entonces estar encerrado con ella fue difícil, ¿no? Uh-huh. Pero por lo que respecta al país, pues mira, yo te podría decir que desde que bajé del avión me sentí mexicano. Llegan a vivir a la Ciudad de México. Sí. ¿Recuerdas la escuela? Era una escuela particular. Que me metieron ahí porque ahí estaban los hijos de otros exiliados y entonces para que yo no me sintiera solo. La verdad es que nunca me reuní con los hijos de los otros exiliados, ni ellos conmigo. ¿También guatemaltecos? También guatemaltecos, no, o sea, pero más interesante que eso, ahora que me lo preguntas, era que cada 6 meses yo tenía que viajar a Guatemala porque, entre otras cosas, porque quería ver a la familia, a mi abuela que se había quedado allá, a mi padre, etcétera, pero también porque tenía que renovar una visa de turista, porque entramos como turistas. Claro. Porque según mi padrastro, la revolución socialista iba a triunfar en Guatemala en cosa de 6 meses, 1 año. Y así se quedó esperando como los refugiados francos. Y así se quedó. Los refugiados republicanos esperando que Franco cayera. Este año cae Franco, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, iba yo cada 6 meses a Guatemala. A los 10 años, me iba en autobús hasta Guatemala, solo. ¿Cuántos días? 26, 27 horas. ¿Cuál? Me llevaban ahí a la Candelaria a tomar el autobús Cristóbal Colón, que se iba por Puebla, Cosamaloapan, luego bajaba al Istmo y llegaba hasta Talismán, en Chiapas. Uh-huh. Ahí yo me bajaba, pasaba migración, cruzaba el puente sobre el Suchiate, uh-huh, y llegaba a Ciudad de Tecunumán, en Guatemala, en donde un autobús me llevaba hasta la capital de Guatemala. Wow. Sin más peligro de que me cayera un mango en la cabeza. Esa zona que hoy es tan terrible, tan conflictiva, era un remanso de paz en el que un niño de 10 años podía viajar solo. Maravilloso. Me imagino la recepción en casa de la abuela y los papás y todas las tías, los tíos y los primos, ¿no? Para comidas, grandes comilonas. Siendo aún niño, Pedro Miguel cuenta que no tardó en ser binacional
con la comida. Los tacos le encantaron, aunque tiene sus reservas con el picante. Destaca la gran influencia de las cocinas española y maya en la gastronomía guatemalteca, que como otras de toda esta región, atiende a una fuerte herencia prehispánica con elementos comunes del sureste, como son la yuca, el achiote y los frijoles negros. Y destaca también un mole de plátano que cuenta es un postre característico de la cocina de su país de origen. ¿Qué es lo que tiene la comida guatemalteca? Somos bastante Hay muchas diferencias. mexicanos, sí, por eso me gustaría saber. Sí. Porque a lo mejor se entremezclan también tradiciones un poquito libanesas, un poquito españolas, un poquito de todo, ¿no? Españolas y mayas, fundamentalmente. Entonces, se parece a la cocina yucateca, se parece a la cocina tabasqueña, en buena medida. Tamales, ¿qué tiene? Tamales, bueno, mira, los tamales, eso es bien importante. Tú sabes que los tamales son un sello de latinoamericanidad que va desde México hasta Chile. Eso es impresionante y es el mismo tamal, básicamente. Pues o sea, el maíz. Maíz y hoja de plátano, ¿no? Bueno, esto. ¿Cómo son los tamales? Son con una salsa de achiote. Bueno, la receta de la casa les ponían ciruela pasa, aceituna, dulzones, 3 carnes. ¿Verdad? Un poco dulzones, ¿no? 3 carnes, res, pollo y cerdo. ¿Qué más les ponían? Y una salsa a base de achiote, una salsa roja a base de achiote, pimiento, un pedacito de pimiento. Entonces tienen elementos españoles, ¿no? Pues el pimiento, la aceituna. ¿Qué otra cosa te hacían de postres? ¿Qué es guatemalteco? Me haces pensar que es guatemalteco de postre, no lo tengo. Quizás el arroz. El mole de plátano. Ah, el plátano, por supuesto. El mole de plátano, pero es que allá el mole es un postre. Es un postre, porque son todos los componentes del mole muy trabajados para quitarle el picante a los chiles que lleva el mole, y en vez de ponerle carne, le ponen plátano frito, plátano macho frito, y ajonjolí, y es un postre, se come como postre. Yo soy Freddy y están en el restaurante Los Tres Sabores de Freddy. Hoy les vamos a presentar una receta que es un plato típico guatemalteco que se llama jocón. Jocón es en lengua maya quiché, significa los 5 verdes. Los 5 ingredientes verdes que lleva la receta del jocón es tomate verde, tomatillo, chile morrón o chile pimiento verde, tallo de cebolla, y lo que no puede faltar es el cilantro. Y aparte de eso ya le ponemos otros ingredientes que lleva la receta, que son pimienta, sal, ajonjolí, pepita, todo esto es dorado, y sal al gusto. Este se va a ir cortando en trozos, normalmente se va a licuar, entonces lo hacemos cruda. Y tenemos una base de pollo. El secreto de mi cocina es una base. Ya previamente cortado todo esto, lo pasamos a la sartén y ahí le vamos a poner una base ya con su consomé de pollo. Lo ponemos al fuego que medio hierva. El primer hervor lo sacamos y lo pasamos a la licuadora. Se le pone para espesar. Y además de eso, para darle más sabor, se le pone ajonjolí y pepita. Esto previamente tostado. De ahí, ya cuando está tostado, yo prefiero licuarlo solo y después agregarlo a lo que está en la salsa, digamos. Bueno, después de licuar los ingredientes, los 5 verdes con la pepita y el ajonjolí, lo llevamos a la sartén. Eso se deja unos 20-30 minutos para que se cocine y suelten todos sus sabores. Este plato tradicionalmente
viene con esto. Hay gente que le puede poner otro tipo de verdura o vegetal, pero básicamente es ejote y papa. Dejamos que se termine de cocer. Se sirve con arrocito blanco. Bueno, y este es el resultado final del pollo en jocom, que es, como les decía, son 5 verdes. Esperemos que les guste. Como muchos jóvenes en esta ciudad, Pedro Miguel pasaría por la UNAM, pero ni la antropología ni las letras francesas le convencieron. Y por los 80s, una vez que salió de casa, se dedicó a escribir tesis y guiones e incluso trabajó en la Dirección General de Bibliotecas hasta que la vida lo llevó al periodismo y vio nacer el periódico La Jornada, en el que actualmente continúa trabajando. ¿Cómo es que empieza este trabajo en el periodismo? Cuéntanos. Yo vivía de escribir ajeno. Escribí algunas tesis para algunas personas. Yo no me gradué, pero sí les escribía tesis. Escribí discursos, escribí guiones, escribí muchas cosas. ¿En qué años estamos hablando más o menos? Pero los primeros años 80, fines de los 70, primeros años 80. Incursioné en la museografía, que es un oficio que me encanta. Primero en la Casa del Lago, en la UNAM, después como aprendiz de Iker Larrauri, de Jorge Agostoni, grandes museógrafos que participaron en la construcción del Museo de Antropología. Y en alguna de las crisis, pues se acabaron las chambas y entonces dije, necesito un sueldo fijo, claro, porque si no me voy a morir de hambre. Y entonces fui al periódico El Día a pedir trabajo. Tenía un amigo salvadoreño que dirigía la sección internacional del Día. Y le dije, oye, dame chamba porque me voy a morir de hambre. Y me dio chamba de redactor de internacionales en El Día. Y muy poco después me pidieron que escribiera editoriales. Y pues ahí fue mi aprendizaje muy acelerado. Había colaborado en una revista que se llamaba Punto, que era una revista semanal que editaba Benjamin Wong. Ahí hacía crítica de arte, hacía historieta en el suplemento del 1+1 que se llamaba Más o Menos, que lo dirigía Magú. Estuve menos de un año pues en cuanto se organizó el equipo de La Jornada, ahí me presenté, hice un examen, me aceptaron y entré como redactor de internacionales y poco después como editorialista. Muy interesante. Y ahí pues trabajé con otro de mis grandes maestros, que fue Carlos Payán, ¿no? Por supuesto. Maestro, y no de periodismo, de vida, ¿no? Claro. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo son los hijos? Tengo una hija que tiene 26 años. Ajá. Está por graduarse de Historia en la UNAM. Ahí está la venia. Ahí está la vena, sí. ¿Cómo es esa relación hoy tuya con tu hija y si tiene que ver también con esa conexión que pues viene ahí un poquito en nuestro cordón umbilical emocional? ¿Sigues conectado de alguna manera a Guatemala? Mira, pues como a los 21, 22 años, yo iba a Guatemala, tenía contactos, hacía política. Y en 1979 fue la última vez que fui y ya no pude regresar porque ya la persecución era para matarme, ¿no? De la dictadura. Y muy poco después me di cuenta de que yo había perdido a Guatemala. Y que mi vida era en México y que tenía que ser mexicano y que me quitara fantasías. Volví como 15 años después y desde entonces he ido con cierta periodicidad. Y es curioso tu señalamiento porque en efecto la hija fue un factor para volver a Guatemala,
Porque me dije, bueno, a ver, criatura, la madre de ella es española, ya naturalizada mexicana, pero tiene herencias diversas, entonces me pareció que mi obligación era como darle acceso a eso si ella lo quería y si no, no. Claro. Hoy, ¿cómo analizas la migración de tus paisanos guatemaltecos, esos hondureños, esos salvadoreños, esos haitianos que en la desesperación llegan a México? La migración es una operación de supervivencia siempre, ¿eh? Es hambre, es necesidad de alimento, es necesidad de escapar de los tigres o de otro grupo hostil. ¿Cómo la debemos de ver? Como una promesa de humanidad. Por eso creo que es muy importante que pensemos esto, porque la migración humaniza, hominiza primero, pero además nos humaniza porque nos obliga a vernos como seres eternamente migrantes. En rigor, y lo digo con mucho respeto, no hay pueblo originario. Pedro Miguel, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación, que de repente ya era un poquito reunión como de café, para echar chal, ¿verdad? Muchas gracias. Yo te agradezco mucho a ti. Oscar Isaac es un actor guatemalteco-estadounidense que ha destacado en el cine y la televisión internacional gracias a su participación en diferentes proyectos. Nacido en Guatemala, Isaac y su familia emigraron a Miami cuando él tenía apenas 5 meses buscando mejores oportunidades. Se graduó en teatro de la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York en 2005. Su primer papel importante fue como San José en la película The Nativity Story en 2006. A pesar de su larga residencia en Estados Unidos, Isaac mantiene un dominio excelente del español. Su fluidez en el idioma se debe en parte a su corto tiempo vivido en México a la edad de 13 años, así como a sus vínculos familiares en Guatemala y México. Además de su trabajo en cine y televisión, ha participado en obras teatrales como Romeo y Julieta, así como en películas y series de renombre como Star Wars, Episodio 7, El despertar de la fuerza, X-Men, Apocalipsis y Moon Knight. Ha recibido varios premios, entre ellos un Globo de Oro a Mejor Actor en la miniserie Secretos de un Matrimonio y a Mejor Actor Principal en Comedia o Musical. Actualmente, Oscar Isaac está trabajando en la nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, con quien ha expresado su deseo de colaborar desde hace tiempo.